Memoria, verdad y justicia es lo que hoy se está conmemorando y vamos a tener la oportunidad de sumar un gran aporte a intentar esto que nos planteamos al inicio, ¿no? Entender un poco más de lo que pasó. Y si querés, y si tenés ganas de lo que sigue pasando, ¿no? Eh, Tenemos la oportunidad de dialogar con Marina Charamonte, historiadora, investigadora de la Universidad de San Martín, una comprometida desde siempre con la causa de derechos humanos. Marina, gracias por sumarte aquí a Estado de Alerta. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal a todos y a todas? Acá estamos con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Haciendo memoria, como cada 24 de marzo desde 1976. Si vos sos docente, si vos tuvieras que hoy contar esto, ¿no? Intentar, porque eh, todavía digo, hay muchas generaciones o las más jóvenes, por ahí se les escapa la importancia y quizás dice otra vez hablándome de lo mismo, ¿no? Digo, ¿cómo lo transmitís, Marina? ¿Y cómo lo transmito? Primero remarcando que tenemos que la historia sirve para hacer memoria, y la memoria en la Argentina es recordar que hubo 6 golpes de Estado, pero justamente recordamos este último y por qué lo recordamos, ¿no? Después vamos a encontrar similitudes en el porqué de esos golpes de Estado, pero ¿por qué recordar el del 24 de marzo? Porque el Estado se convirtió en aquello que decía las Fuerzas Armadas que querían exterminar, que era el terrorismo. El Estado se convirtió en terrorismo. En vez de proteger a la ciudadanía, se convirtió en aquella que ejecutaba a la ciudadanía y sobre todo aquellos que pensaban distintos, pero no es tan así, porque si uno lee la carta de Ibérico Saint-Jean también, allá por 1977, decía que iban a caer hasta los tímidos, o sea que había Sí. un proyecto que después queda demostrado por los papeles que se han encontrado de la dictadura en distintos espacios, que había el plan de exterminio estaba pensado. Y si uno sigue ahondando y sigue mirando la documentación, que es lo que hace que uno haga historia y que no cuente cuentos, vas a encontrar en los juicios que la Argentina ha llevado desde el proyecto de Raúl Alfonsín en 1983 de llevar a las juntas a juicio, y ese gran proyecto que fue la CONADEP, va a encontrar un montón de testimonios que no solamente involucraban al ejército y a las Fuerzas Armadas Argentinas, sino a todo el Cono Sur, y también con el visto bueno de la Embajada de los Estados Unidos. Y si ahí tenemos que empezar a irnos hacia atrás, tenemos que recordar que desde 1959 el triunfo de la Revolución Cubana puso en estado de alerta a los Estados Unidos, y de ahí comprometió a todas las Fuerzas Armadas en el Cono Sur, en la Escuela de las Américas, para ir generando ese proyecto de la doctrina de seguridad nacional, que en los años 70, sumado a la crisis económica del capitalismo con la crisis del petróleo del 73, van a configurar los golpes de Estado del Cono Sur, que son los de Uruguay, Chile, el 64 en Brasil, y luego la Argentina, y ese plan Cóndor, que no solamente al que adhirieron esos estados, sino que después termina adhiriendo también Perú y Ecuador. Digamos que hay todo un proyecto de tratar de cerrar la capacidad generadora de derechos que tiene la sociedad civil cuando lucha políticamente para dejar la exclusión e introducirse en el Estado de Derecho. Digo, para marcar algunos disparadores que estás planteando, sí, la dictadura cívico-militar de nuestro país, la única con el secuestro de bebés, no la única en lo que tiene que ver con robo de bienes, pero también allí muestra su lado más siniestro, ¿no? Pero el tema del secuestro, del robo de bebés es una marca negra, obviamente, de lo peor que marca la cuestión asesina de la dictadura cívico-militar de la Argentina. Yo creo, a ver, sin googlear, pero a ver, vos me lo vas a poder referenciar bien. Toda la región con golpe militar, salvo Venezuela, que uno tiende a pensar que no fue necesario. No, justamente, bueno, Venezuela fue un país que se dedicó a recibir exiliados, ¿no? Venezuela y México en América Latina fueron los países que recibieron la mayor cantidad de exiliados en ese momento dentro de América. Después, bueno, después Francia y España en Europa, ¿no? Y Suecia también.
cumplió un rol importante. Claro, Pero lo que pasa es que yo marcaba lo de Venezuela por la cuestión sudamericana, es verdad lo que decís de México, país que albergó a muchísimos argentinos exiliados. En ese sentido el PRI tuvo un rol importante. Pero digo, de Venezuela, porque esta alternancia de poder que se vivía en Venezuela democrática, vamos a decir, con un 80% de la población en la extrema pobreza, hacía que ya estaban cumpliendo el mandato, digamos, financiero, económico, sin necesidad de llevar adelante, que lo llevara adelante una dictadura asesina, ¿no? claro, porque lo que pasa es que ahí me parece que también tiene que ver que América Central y, bueno, Venezuela incluida, Colombia, un poco diferente, pero tienen como un proyecto más asociado al capital norteamericano. En tanto, los países más del cono sur tenían proyectos más autónomos, ¿no? Pensar también en, a ver, creo que es un tema para discutir o para charlar después en otro momento, el triunfo del peronismo en la Argentina y, qué sé yo, bueno, Uruguay, Chile, como que se empezó a generar en la década de los 40, después de la crisis del 29, los 30, 40, estados que fueron interviniendo a partir de quizás de militares que llegaron al poder, como fue Vargas, como fue Perón, que llegaron democráticamente después, ¿no?, al poder, en el caso de Perón, intentos de soberanía económica. Yo creo que eso también va a marcar la gran diferencia de a otros estados que estaban más cercanos y más asociados por el petróleo en Venezuela y demás a la política norteamericana. La Argentina siempre se había mantenido, incluso el gobierno de Onganía, digamos, la dictadura de Onganía, había justamente, si bien con el ingreso del capital extranjero, la Argentina había crecido económicamente y era autónoma industrialmente, y iba en ese camino. Yo creo que eso también es lo que molestaba, sí. Y lo que molestó, bueno, en el caso chileno también, ¿no?, lo que le molestó a los Estados Unidos. Ya estoy sintiendo, Marina, que nos vamos a quedar corto de tiempo, pero digo, esto lo quiero remarcar, lo que estás señalando, porque obviamente había un proyecto propio, que esto no implicaba estar en contra. Digo, hoy por hoy hay cartas de Perón a Roosevelt donde trata de explicarle esta situación, ¿no? De no enfrentarlo, sino de dejar que se desarrolle. Argentina tenía esa vocación de desarrollo también, y se habla incluso del ABC, ¿no?, de Argentina, Brasil, Chile y demás. Y vos decís, justamente marcar la cuestión del peronismo como central. Los mayores desaparecidos vienen de esta fuerza política, y la fecha anterior había sido, obviamente, el golpe del 23 de septiembre de 1955, que derrocaba a Perón, con el bombardeo a Plaza de Mayo del junio anterior, ¿no? También elementos que hay que concatenar para entender de dónde venía toda esta historia. Claro, sí, bueno, de todos modos, hay varias cosas ahí para marcar. De todos modos, el golpe del 76, además de ir en contra de estos intentos de soberanía que había en cierto sector del peronismo, porque recordemos también que el peronismo del 73, dentro de sus fuerzas había sectores que también fueron parte después de los grupos de tareas, ¿no?, los liderados por ¿cómo se llama?, por los Perrega y demás, ¿no?, de la derecha peronista. O sea que ahí tenemos un poco cosas. Sí. Si pero es cierto que el proyecto, la función del bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? Claro, pero es cierto que digamos que la idea que van a tener, o sea, en la Argentina se suma a esta idea nacional de la lucha en contra del terrorismo internacional y comunista el problema del peronismo. La Argentina es un caso distinto en ese caso, ¿no?, donde aparte tenés la cuestión del peronismo. Y el peronismo que siempre había tenido como política de Estado la política de soberanía, bueno, es algo que del momento de Carlos Saúl, de defender los intereses soberanos económicos de la nación argentina, ¿no? Sí, coincido plenamente, incluso es para analizar puntualmente el peronismo, por ahí tenemos una oportunidad de hacerlo, pero simplemente quería volver al rol docente y quería ofrecerte, en este mismo sentido, un cierre de reflexión, por ahí lo que uno ha tenido que atravesar también, porque generacionalmente, digamos, que zafó de lo peor que produjo la dictadura militar, referido al tema de torturas y desapariciones, aunque sí vivió
bueno, la falta absoluta de libertades, en mi caso, obviamente, conocer casi todas las comisarías de la zona, porque lo que uno quería era encontrar cierta posibilidad de vivir en una normalidad inexistente por aquellas horas, ¿no? Claro, bueno, justamente yo creo que una de las cosas que tenemos que rescatar que son estos años de democracia que nos han enseñado a conocer y a valorar las libertades, la justicia, y creo que eso los jóvenes tienen que no tomar. Justamente nosotros somos el ejemplo de haber vivido una adolescencia donde no podíamos salir a la calle, donde no podíamos hacer reuniones de más de 2 personas, donde vivimos justamente la falta de libertades, más allá de que los que supieran o no lo que estaba pasando alrededor nuestro, ¿no? Que yo creo que eso es un aditivo más terrorífico a lo que sabíamos lo que estaba pasando. Entonces creo que hay que valorar la democracia, que hay que valorar la política, algo que tenemos que aprender, ¿no? Porque justamente en estos días yo estoy recorriendo con los cuartos años la historia argentina de la década del 30 y leyendo Leopoldo Lugones, ¿no? Y ya Lugones en 1928 decía que la política genera, la democracia, o sea, la política era el mal del Estado, porque genera democrática genera el desasosiego de las sociedades, el desorden, y hay que volver a un orden jerárquico. Y esto creo que si uno lo mira y después se pone al lado el discurso de Onganía o el discurso de Videla, se vuelve a ver esta misma idea, ¿no? De que la democracia desordena, que no conserva el orden, genera las discusiones, y eso es lo valioso, porque eso es la democracia, es lo valioso de la política. Por eso creo que es importante remarcar esta idea, por eso es importante la memoria, porque el Estado justamente tiene que ordenar en función de la discusión política y no del vacío de la política, ¿no? Como se ha querido hacer tantas veces, incluso después del retorno a la democracia en la Argentina. Entonces, sí, el vacío también es lo que tiene que ver con discutir las ideas de fondo, ¿no? La frase de aquellos tiempos era que lo que se discutía era el poder, ¿no? Y esto es obviamente lo que no se podía permitir. Y hubo distintos gobiernos que intentaron consensuar. Lo hizo el segundo gobierno de Perón. Lo que pasa que obviamente Perón quería seguir siendo el interlocutor y esto es lo que no tenía mucho plafón en el poder que quería instalarse nuevamente en la Argentina. Lo hizo Frondizi también, dando concesiones, pero nunca terminó como de alcanzar, y quedó claro el objetivo a partir de la dictadura más sangrienta, ¿no? Esto hay que decirlo, sí, más sangrienta de toda la región. Sí, o sea, a partir de la dictadura, y pongámosle el nombre, que fue y utilizó el terrorismo como forma de accionar contra su propia sociedad, aquella que tendría que haber, o sea, el Estado que tendría que haber protegido a sus ciudadanos termina haciendo desaparecer de la manera más atroz. Recordemos también los vuelos de la muerte, la desaparición de niños, de jóvenes, de adolescentes, de mujeres embarazadas, de madres, de padres, abuelos, ¿no? Y de aparte, bueno, de haber diezmado a la población y la gran deuda que también contraímos durante esa etapa, ¿no? Entonces, Marina Taramonti, gracias por esta comunicación, te mandamos un beso grande y un convite a seguirla, ¿eh? Dale, bueno, un placer hablar con ustedes, un beso grande. Investigadora y historiadora de la Universidad de San Martín, ha compartido con nosotros algunas de las reflexiones que tienen que ver con esta fecha tan particular.